El tema de hoy vamos a hablar sobre promedios, ¿sí? Pero dentro del tema de promedios tenemos varios tipos. En este caso sería promedio aritmético, que es el primero de ellos de los que vamos a hablar. Dice, si tenemos n números ordenados en forma creciente, ok, n números ordenados, ¿no? De forma creciente, significa que este es el menor, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Y este sería el mayor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los n números, ¿sí? Se define el promedio aritmético, muy bien, tenemos acá el promedio aritmético como aquel número comprendido entre el menor y el mayor que puede reemplazar a todos ellos sin que su suma se altere. A ver, el promedio aritmético, como estamos viendo acá, ¿sí? De n números, es la suma de arriba, ¿no? Arriba tenemos la suma de todos los números que estamos involucrando, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la cantidad, ¿no? Entre la cantidad de números que está sumando, ¿sí? Entonces, a ese resultado se le llama promedio aritmético, ¿ya? Solo para aclararlo. Y ese valor siempre va a estar en el medio, ¿no? En el medio entre el menor valor y el mayor valor, ¿sí? Como está acá, como lo hemos definido al inicio, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos lo que es un promedio aritmético, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo muy simple. Me dice hallar el promedio aritmético de... Tenemos cuatro números, ¿no? De esos cuatro números tenemos que hallar el promedio aritmético, ¿ya? Entonces, el promedio aritmético va a ser igual a que a 2 más 5 más 9 más 12, ¿no? Todo esto entre la cantidad de números. En este caso hay uno 2 3 4, ¿no? Entre 4, ¿estamos de acuerdo? Y esto es igual a 7. Y 7 sería el promedio aritmético. Si recurrimos a la teoría, 2 es el menor número, ¿sí? Entonces 7 es mayor que, pero 7 es menor que 12, que es el mayor de esos números. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Solamente para recalcar un poco la teoría. Ahora, dentro del promedio aritmético, ¿sí? Ese promedio aritmético normalmente era cuando eran n valores, ¿verdad? Pero cuando solamente se habla de dos cantidades, normalmente el término de promedio aritmético se convierte en media aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar de media aritmética. La media aritmética, ya, como estamos mencionando acá, únicamente son para dos valores, A y B, como lo estamos colocando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es la media aritmética? Simplemente es la suma de los dos entre 2. El 2 es entendible porque solamente son dos elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí normalmente se usa el término media aritmética. En algunos textos o en algunos ejemplos seguramente se va a mencionar media aritmética también para varias cantidades. ¿Ya? Pero si me pidieran hacer una diferencia, entonces media aritmética netamente es solamente para dos cantidades. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Me dice, hallar la media aritmética de 12 y 18. Entonces, hallar la media, ¿sí? Vamos a ver la media aritmética, ¿no? La media aritmética de 12 y 18, esto es igual a 12 más 18, ¿cierto? Entre 2, sabemos que arriba suma 30, entre 2 sería 15, ¿no es cierto? Si queremos esquematizarlo esto, colocamos el 12, que es el menor de los números, colocamos 15, que está entre los dos, y colocamos 18 acá. Si nos damos cuenta, esta cantidad, esta de acá, ¿cómo se razona? Se supone que está en el medio de los dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El 15 está en la mitad entre la distancia de 12 y 18. Si nos damos cuenta, acá hay una diferencia de 3 y acá hay una diferencia de 3. ¿Sí? El 15 estaría equidistante a 12 y equidistante a 18, a la misma distancia. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos el término de promedio aritmético y la media aritmética como para diferenciarlos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es promedio geométrico. Muy bien, ya tenemos la tercera forma. ¿Sí? Se define promedio geométrico de n números como aquel valor comprendido entre el mayor y el menor y que puede reemplazar a todos ellos sin que su producto se altere. A ver, el promedio geométrico de n números, o sea, de varias cantidades, ¿ya? Se calcula como la raíz del producto de cada uno de todos esos números y le va a sacar la raíz enésima de la cantidad de productos de cantidad de números que has multiplicado, ¿sí? Este valor, que es el promedio geométrico, tiene que ser entre el menor y el mayor de sus valores, ¿ya? Veamos.
Hallar el promedio geométrico de 5, 6 y 9. Son 3 valores. Entonces, si me está preguntando eso, entonces el promedio geométrico, ¿sí?, va a ser igual a que, como son solamente 3 valores que voy a multiplicar, sería raíz cúbica, ¿no? De 5 por 6 por 9. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual a 6, ¿ya? Entonces, 6 sería el promedio geométrico de 5, 6 y 9. Perfecto, hasta ahí ya estamos claros. A ver, para que te salga 6 acá, este tendría que ser 4, ¿ya? 4, muy bien. Entonces acá básicamente sería 4. Si no, no tendría sentido ahorita, no te saldría 6, ¿ya? Y normalmente acá en los exámenes de admisión te dan resultados numéricos exactos. Son muy raros que te den de forma decimal, ¿ya? De la misma forma, acá vamos a hablar de lo que es media geométrica, ¿no? Anteriormente hemos hablado de lo promedio geométrico, ahora media geométrica. Normalmente para dos cantidades se usa ese término, ¿ya? Entonces, la media geométrica de dos términos es la raíz cuadrada netamente de su producto, ¿sí? Bueno, ¿por qué? También porque solamente estamos hablando de dos cantidades, por eso se calcula solamente la raíz cuadrada, ¿ya? Para hallar la media geométrica de 9 y 16, mejor dicho, hallar, ¿no? Entonces, si me pide ya la media geométrica, entonces colocamos acá la media geométrica, ¿sí? ¿De quién? De 9 y 16. Esto va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 9 por 16. 9 por 16 es 144 y la raíz cuadrada de 144, eso es 12, ¿sí? Entonces 12 representa la media geométrica. Si quisiéramos representar, cómo sería? A ver, el menor de los números es 9. El que le sigue es 12, que es el resultado, ¿no? Y acá tendríamos 16, que es el mayor de ellos. Se supone que 12 está entre la mitad, entre el menor y el mayor, ¿no? A ver, veamos esta parte. Yo supuestamente veo de aquí a aquí hay una cantidad diferencial, ¿no? De aquí a aquí también otra cantidad diferencial. Pero aquí en la media geométrica normalmente se dice que el cociente entre estos dos es igual al cociente entre estos dos. A ver, ¿cómo así? No lo capto muy bien. A ver, analizamos esta parte. Si yo te coloco acá 9 entre 12, esto debe ser igual a 12 entre 16. ¿Sí? Y si nos damos cuenta, le saco tercia, arriba me queda 3, abajo me queda 4, entonces acá el cociente sería 3 cuartos. ¿Sí? Acá le saco cuarta, me queda 3, me queda 4, y acá también sería 3 cuartos. Entonces, ahí está, a eso estamos representando, el cociente es lo mismo, ¿ya? Muy bien, continuamos. El siguiente término que vamos a emplear ahora es promedio armónico. Es aquel valor comprendido entre el mayor y el menor y que puede reemplazar a todos aquellos sin que la suma de sus inversas se altere. A ver, promedio armónico, y aquí lo estamos representando. Esta es la fórmula, ¿verdad? Es la cantidad de valores que vamos a sumar sus inversas. Acá tenemos el primer valor invertido, más el segundo valor invertido, más el tercer valor invertido, más, y así sucesivamente hasta el último valor invertido, ¿no? Sumándolos. Muy bien, entonces así se calcula esta parte, ¿ya? Entonces para ello vamos a hacer un ejemplo muy simple solamente para determinar cómo se emplea esta fórmula. Dice, hallar el promedio armónico, ¿sí?, de 4, 6 y 9. Entonces el promedio armónico, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántos valores son? Son 3, entonces tendríamos 3 entre la suma de sus inversos de cada uno de ellos, o sea, 1 sobre 4 más 1 sobre 6 más 1 sobre 9. A ver, rápidamente tú tienes que saberlo calcular, pero yo lo voy a hacer paso a paso para que tú también sepas cómo sumar fracciones, porque acá es importante saber sumar fracciones. Entonces, me voy a concentrar netamente en un cuarto, ¿ya? Más 1 sobre 16, perdón, 1 sobre 6 más 1 sobre 9. De ahora en adelante, para sumar fracciones, tú lo que vas a hacer que es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿ya? Es decir, de 4, 6 y 9 vas a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Te parece? Entonces, rápidamente, ¿cómo lo calculas el mínimo? Empiezas sacando la mitad, ¿no? En este caso sería 2, 3, él no tiene, nuevamente mitad, porque yo veo que uno de ellos tiene mitad, acá, él ya no, 9, luego tercia, 1, 1, 3, y luego últimamente tercia para que ya todos terminen 1, 1, 1. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 4 por 6, ¿sí? 4, perdón, por 9, ¿no? Sería 36.
Entonces 36 es el denominador de ellos. Entonces colocas el 36 abajo. 36 entre 4, eso es 9 por 1, tienes 9 arriba, más 36 entre 6 sería 6, más 6 entonces, más 36 entre 9 sería 4, entonces arriba va el 4. Básicamente, sacas el mínimo y mira, prácticamente coincide con los valores de acá, solo que arriba sumas, entonces únicamente vas a preocupar por sacar el mínimo con un múltiplo y lo colocas abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces ya tenemos esta cantidad acá resuelta y lo vamos a ubicar. Entonces arriba, ¿cuánto tenemos? 6 sería 19, ¿no? 19 entre 36, ¿estamos de acuerdo? Entonces arriba teníamos anteriormente 3 entre, abajo solamente me queda 19 entre 36, ¿no? Aplicamos la doble C, abajo ya era fracción, esto es fracción, arriba era un número entero, ¿no? Netamente el 3, entonces se entiende que ese va a estar entre 1 y aplicamos la doble C como ya lo conocemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo te estaría quedando? Entonces, arriba tendríamos 3 por 36 sería 108, ¿sí? Entre 1 por 19 sería 19. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual. Bueno, si gustas lo divides o lo dejas ahí, pero ya sería colocarlo en fracción mixta. Por ejemplo, tendríamos 5 enteros, 13 19avos, ¿no? O simplemente 5 más 13 sobre 19, si quisiéramos separarlo en fracciones. En fin, la división también no es exacta, me va a salir números decimales, yo lo separo ahí en una parte entera con su parte fraccionaria, ¿ya? Entonces, así se calcula la parte de promedio armónico. Y vamos a hablar de lo que es la media armónica, que es entendible que usar el término media ya es para dos cantidades, ¿no? Generalmente, no siempre, ya solamente para recalcar. Entonces, la media armónica de dos cantidades va a ser 2 entre la suma o las dos sumas de sus inversos de cada uno de ellos, ¿no? Pero si tú resuelves esta parte, entonces te va a terminar también en esta otra fórmula que es un poco más directo, ¿no? Simplemente vas a multiplicar 2 por el producto entre su suma, ¿no? En vez de estar planteándolo de esta forma. Pero bueno, si no te la sabes, que sería bueno que te la sepas, entonces simplemente aplicas la ecuación más general, ¿no? Que ya lo conocemos de armónicos, ¿ya? Entonces me dice, allá la media armónica de 40 y 60. Entonces, la media armónica, ¿no? Entonces colocamos acá la media armónica. ¿De quién? De 40 y 60. Esto va a ser igual a que, como son solo dos elementos, coloco 2 entre 1 sobre 40 más 1 sobre 60. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya tú ya sabes sumar fracciones, en fin. Acá lo que yo voy a hacer es aplicar de frente a la fórmula. Entonces sería 2 veces por el producto, ¿no? Arriba el producto, 40 por 60, entre la suma, 40 más 60, ¿no es cierto? Entonces, acá yo abajo me da 100. ¿Estamos de acuerdo? 100. Perfecto. Un cero, otro cero. 6 por 4, 24. Por 2 sería 48. Entre 1, ¿no? Porque me quedó el 1. Y simplemente sería 48. ¿48 es la respuesta? Sí. ¿Ya? Entonces, prefiero yo, si tengo tiempo de aprendérmelo, que sería bueno, porque lo que tú quieres es ganar tiempo. Y esto me facilita, ¿no? Ahorro bastante tiempo, de tal forma que doy la respuesta rápidamente. ¿Ya? Entonces, ya sabemos lo que es media armónica. A ver, vamos a hablar ahora de propiedades, ¿sí? Las propiedades de promedios. Primera propiedad, que es muy importante saberla, dice, para números no iguales, se refiere a los n números que tenemos ordenados de forma creciente, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo hemos planteado como A1, ¿no? El siguiente sería A2, y en este caso lo hemos puesto en orden, ¿no? Luego este es menor que el A3, este es menor que el A4, este es menor así sucesivamente, y este es menor que el mayor de todos ellos, ¿no? Que era el enésimo valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Dice que para n números no iguales, el promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico y este a su vez es mayor que el promedio armónico. Entonces, acá lo está especificando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el promedio aritmético va a ser mayor que el promedio geométrico y va a ser mayor que el promedio armónico. Sabemos que el promedio armónico ya por sí va a ser mayor al primer valor y que el promedio aritmético va a ser menor que el mayor de todos ellos, ¿no? A la n, ¿sí? Que es el mayor de todos ellos. Entonces, este sería en sí el orden que tenemos que respetar, ¿ya? Cuando queremos comparar resultados o propiedades, esta es la más general, ¿sí? El promedio aritmético siempre va a ser el mayor de todos, ¿ya?
luego sigue el promedio geométrico y por último el promedio armónico. Veamos la segunda propiedad. Lo que voy a aclarar acá en la segunda propiedad únicamente es solamente para dos términos, ¿ya? Para dos números A y B. A ver, sabemos que la media aritmética, ¿sí? Simplemente es la suma, bueno, en este caso de A y B, sería A más B sobre 2, netamente, ¿no? Y como es la media aritmética, ¿sí? Sabemos que este es el mayor promedio, ya lo vamos a especificar acá. Este es el mayor promedio. Muy bien. Luego la media armónica. La media armónica, esto es igual a 2 sobre las sumas inversas, ¿no? 1 sobre A más 1 sobre B. Pero por fórmula ya sabemos que esto va a ser igual a 2 veces, ¿no? El producto de A por B, ¿sí? Sobre A más B. ¿Estamos de acuerdo? Y este de acá es el menor promedio, ¿no? El menor de todos. Ya sabemos eso, ¿ya? El menor promedio. Entonces, hasta ahí tenemos claro esa parte. Aquí abajo te voy a colocar una identidad, pero únicamente, lo vuelvo a recalcar, solamente son para dos números, nada más. ¿Ya? Entonces, esta identidad nos va a servir muchísimo. ¿Ya? Es una identidad que en algunos ejercicios o en muchos de los ejercicios se va a aplicar. Entonces dice, la media geométrica al cuadrado, está el cuadrado, ¿sí? De dos números, va a ser igual a la media aritmética, ¿sí? A la media aritmética, ¿ya? Normalmente cuando se trata de media también se hace mención a una rayita ahí encima, ¿no? Esa rayita te dice que ya es una media, ¿ya? Por, ¿sí? La media armónica, ¿ya? La media armónica, perfecto. Entonces, si yo quisiera ya la media geométrica y conozco el mayor de los promedios, ojo, a ver, un poco acá, razonemos un poquito acá. Cuando hagamos un ejercicio, ¿ya? Y me dice, y me hace mención al mayor de los promedios, sabemos que me está hablando de la media aritmética o el promedio aritmético. Acá solo son de dos, pero estoy generalizando. Promedio aritmético también, porque sabemos que eso es el mayor de los promedios. Cuando en algún enunciado me diga, se está calculando el menor de los promedios. Ah, el menor de los promedios me está haciendo mención a la media armónica o al promedio armónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Porque yo sé que este es el menor promedio. Solamente para aclararlo en algunos textos donde se haga mención a eso, ¿ya? Y cuando hablamos netamente de dos términos, esta parte se cumple, ¿ya? Es decir, si yo quisiera ya netamente la media geométrica y conozco el mayor de los promedios y conozco el menor de los promedios y quiero hallar la media geométrica, entonces la media geométrica va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la media aritmética, ¿no es cierto? Por la media armónica, ¿ya? Pero esto solo se cumple en dos términos, valga la redundancia, que lo repito una y otra vez, ¿ya? Para dos números, nada más. Tenemos una observación, ¿sí? Lo voy a hacer solamente mención, ¿ya? Si tenemos que la media aritmética de dos números otra vez, es igual a la media geométrica, y esto es igual a la media armónica de dos números, si los tres son iguales, significa que esos dos números son iguales, ¿ya? A eso se refiere. Esto implica que A sea igual a B, o sea que los dos términos son iguales. Valga la redundancia, ¿ya? Solo para aclarar. Ahora vamos a analizar la tercera propiedad. ¿Qué me dice? Para los números iguales se cumple que el promedio aritmético, promedio geométrico y promedio armónico son iguales, ¿sí? Ojo, para números iguales, entonces los promedios de cada uno, los tres promedios que ya conocemos, también son iguales. A ver, vamos a hacer una pequeña demostración. El promedio aritmético de tres números, le he puesto KKK, determinando de que son mismos números, ¿ya? Y sabemos que va a ser igual a K más K más K. Esto sería igual a ¿qué? Entre 3, ¿verdad? Arriba yo sé que suma 3K. Entonces, entre 3, ¿estamos de acuerdo? Esto me va a dar K, ¿ya? Ese es el primer resultado, K. Vayamos para el siguiente. El promedio geométrico, ¿cómo era? La raíz, ¿no? De la raíz de tres números. O sea, sería K por K por K. Pero sería raíz cúbica porque son tres elementos que estoy multiplicando. Yo sé que acá tendríamos raíz cúbica y K multiplicado tres veces sería K al cubo, ¿no es cierto?
y se van con el exponente del radical y me queda únicamente k. Entonces estamos ahí demostrando de que realmente me está dando el mismo resultado y por lo pronto el promedio aritmético y el promedio geométrico son iguales. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma ahora para el promedio armónico. Para el promedio armónico sería 3 veces, porque son 3 elementos que estoy sumando, de sus inversas. 1 sobre k más 1 sobre k más 1 sobre k. Como son homogéneos, ¿no? Fracciones homogéneas, arriba tengo 3, ¿no? Sobre, como son homogéneos, tienen el mismo denominador que sería k, y arriba normalmente se suma directo, sería 3, ¿no? Y yo sé que acá está entre 1 porque arriba no era fracción, y aplico la doble c, ¿no? Arriba tendríamos 3k entre 1 por 3 sería 3 y el resultado nuevamente me queda k. Entonces vemos que en realidad sí se cumple, ¿no? Siempre y cuando las cantidades, ¿sí?, sean iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces cuando hablamos de 3 cantidades o 4 o 5, en fin, entonces los promedios también van a ser iguales, ¿ya? Entonces esta tercera propiedad es muy importante tenerlo en cuenta también. Así que hasta aquí, hasta la tercera propiedad, ya debes sabértelo todo lo que hemos hecho, ¿ya? Como información adicional, ya solamente para tenerlo en cuenta también, vamos a hablar de un cuarto promedio, ¿sí? Entonces a este promedio se le conoce como promedio ponderado. A ver, vamos a escribirlo acá. Promedio ponderado, ¿ya? Muy bien. O también conocido como promedio de promedios, ¿ya? Bueno, en fin, vamos a explicar un poco qué es el promedio ponderado. Es bueno saberlo, nunca se sabe. O qué, ya, ¿qué es en realidad promedio ponderado? Entonces, este tipo de promedio se utiliza cuando un conjunto de datos numéricos, ¿sí?, corresponden a mediciones hechas con determinados criterios. Ahí te vamos a analizar por qué, ¿ya? A los que a su vez se distinguen entre sí por poseer un valor, importancia o influencia diferentes a los que se denominan peso o crédito, frecuencia, bueno, en fin. Y de los que se trata es el promedio que incluya a cada uno de esos elementos en su promedio. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Supongamos que, a ver, voy a colocar con valor. Supongamos que estos son los valores, ¿ya?, que estoy considerando. A1, A2, A3, A4, y así sucesivamente, y el último término AN, ¿ya? Y abajo voy a colocar unos valores que serían los pesos o los criterios o los créditos, ¿no? Como normalmente lo conocemos. Por ejemplo, A1, digamos que tiene un peso W1, ¿ya? A2 tiene un peso de W2 o tiene un crédito de W2. A3 sería un W3, ¿no? A4 tendríamos un W4 y así sucesivamente, cada uno tiene su propio peso, ¿ya? ¿Ya? Y AN, digamos que sería un WN. Si a mí me piden ayer el promedio, considerando los pesos o créditos, ¿sí?, entonces lo calculamos así. El promedio ponderado o promedio de promedios va a ser igual a que multiplicas cada uno de ellos y lo sumas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tendríamos A1 por W1 más A2 por W2 más A3 por W3 más A4 por W4 más así sucesivamente hasta el último, ¿verdad? A la n por su peso ponderado o criterio, ¿no? N. Y todo esto lo vas a dividir, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Todo esto entre la suma de los pesos. Es decir, perdón, W1, ¿sí? W1 más W2 más W3 más W4 más así sucesivamente hasta el último criterio, ¿no? Hasta WN. Y a esto se le conoce como promedio de promedios o promedio ponderado, ¿ya? Para que te puedas familiarizar un poco por si nunca lo has visto, ¿ya? Porque estos datos normalmente, por ejemplo, así se calcula para el ranking por ejemplo, de un estudiante en la universidad, ¿no? Cada curso, esto podría representar la nota de un curso, pero cada curso tiene su propio crédito o su propio peso, ¿estamos de acuerdo? Y si yo quiero saber cuál es mi promedio en el semestre, entonces cada curso tiene su propio peso, su propio crédito, y con ello analizo cuánto de promedio tengo en este semestre, ¿no? Es un ejemplo para los que están en la universidad o para los que tienen hermanos en la universidad y así les preguntan, así les va a explicar. Pero veamos ahora
cómo sería, digamos, en un colegio, o veamos un ejercicio numérico, ya solamente para aclarar, ¿ya? Entonces, acá lo voy a anotar, ¿sí? O si no, tú mismo conmigo, ¿ya? Y digo lo siguiente, dice, al dar tres exámenes, ¿sí? Al dar tres exámenes, ya vamos a colocar acá, exámenes, ¿ya? Obtengo, vamos a poner acá, obtengo, de notas 11, 17 y 13, ¿ya? Siendo los pesos de cada examen, ahora vamos a colocar acá los pesos de cada examen, ¿no? Ya, siendo los pesos de cada examen, ¿de cuánto? De 2, 1 y 3. ¿Sí? Son los pesos de cada examen, ¿ya? Es como decir, este examen vale doble, este simplemente fue un examen, y este, digamos, fue un trabajo de investigación, bueno, en este caso examen, ¿no? Y el tercer examen tiene un peso de 3, ¿no? Vale el triple, como quien dice, ¿ya? Entonces, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que me pregunta, ¿cuál sería mi nota promedio? ¿Sí? A mí me están preguntando mi nota. Entonces, rápidamente, como ya lo acabo de mencionar y te acabo de explicar, entonces el promedio ponderado, porque esa es la pregunta, promedio ponderado, cuando cada uno de tus datos tiene un peso en sí, sería 11 por 2, ¿no? Más 17 por 1, más 13 por 3, ¿no? Todo esto entre la suma de los pesos, 2 más 1 más 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, arriba te sale 78. ¿Estamos de acuerdo? Abajo suma 6. Entonces, el promedio, la división sería 13. 13 sería tu promedio ponderado con todas estas calificaciones que has tenido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ya sabemos aquí un dato más adicional de los promedios ponderados. ¿Ya? Ahora, como dato adicional, también te voy a proporcionar algo. En los ejercicios me va a ayudar muchísimo en un planteo de ecuaciones, pero vamos a hacerlo acá de forma numérica, ¿ya? ¿De a qué me refiero? Vamos a hablar de lo que es la alteración de la media aritmética. A ver, déjame escribirlo. Alteración, ¿sí? Alteración, ¿ya? De la media, o vamos a colocarle promedio aritmético, ¿no? Para generalizarlo, ¿ya? Promedio aritmético, ¿ya? Vamos a hacer la alteración. Entonces, ¿cómo o cuándo se presenta esta alteración y cómo se debe plantear? Cuando a las cantidades a promediarse se les afecta de alguna forma. A cada uno de los términos, digamos, te dice se le va a sumar o se le va a restar, ¿ya? Entonces, o multiplicando incluso o dividiéndolos por una misma cantidad. Entonces, el promedio original de estos tenía, que esto se tenía al inicio, obviamente también va a alterarse, ¿no? Pero va a afectarse de la misma manera. ¿Cómo así? Vamos a ver con un ejemplo numérico, ¿ya? Y después vamos a plantearlo como una fórmula general. Entonces, la alteración del promedio aritmético. ¿Qué es promedio aritmético? Es la suma de todos los elementos entre la cantidad de elementos que se ha sumado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Imaginemos que tenemos tres números, ¿no? El 3, 5 y 10, ¿ya? Y voy a calcular su promedio aritmético, ¿sí? Promedio aritmético o media aritmética también, pero como son tres términos, vamos a generalizarlo como promedio aritmético, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué? A 3 más 5 más 10. ¿Estamos de acuerdo? Y sería entre 3, ¿no? ¿Cuánto me sale esto? Acá tendríamos 15, 18 entre 3 sería 6. El resultado sería 6. ¿Ya? Pero luego en el enunciado te dicen, a este promedio, ¿no? Si aumentamos 7 unidades al 5, ¿ya? 7 unidades al 5, me está pidiendo que le sume 5, a ver, vamos a colocar acá. Entonces acá se va a alterar, ¿no? El promedio aritmético se va a alterar. Tendríamos 3 más 5, te está diciendo que le vamos a sumar, ¿qué? 7, ¿no? Le vamos a sumar 7, ya está. Y digamos que disminuimos 4 al 10, o sea, al 4 ahora le vamos a restar 10. Perdón, al 10 le vamos a restar 4, entonces tendríamos acá más 10, pero él dice que le vamos a restar 4, ¿no es cierto? Entonces le quitamos el 4. Todo esto en un inicio estaba entre 3, ¿estamos de acuerdo? Entre 3. Y la pregunta es, ¿cuál sería el nuevo promedio aritmético? ¿No? Teniendo esas alteraciones. Entonces acá, supuestamente, rápidamente te va a salir 7. ¿Ya? Muy bien. Pero lo que yo quiero hacer es de una forma muy general, para no estar volviéndolo a plantear, y yo lo que quiero es algo más directo, para ahorrar tiempo. Entonces, para ahorrar tiempo, lo voy a hacer de esta forma. En un inicio, nuestro promedio aritmético
¿sí? Todo lo que estaba de azul, que es esto de que está acá arriba, era 6. Este era mi promedio inicial, ¿no es cierto? Promedio inicial, ¿sí? Ahora, observa de acá. Yo sé que si esto es una fracción dividida entre 3, entonces yo puedo dividirlo a cada uno de ellos o separarlo, es decir, más 7 menos 4 y todo esto entre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo separarlo? Claro que sí. Y acá adentro me queda 3 más 5 más 10, todo entre 3 que está acá, que ya sabemos que es 6. ¿Estamos de acuerdo? Pero este resultado que estoy colocando acá, a ver, mejor lo hago de color verde para que lo puedas ver, ¿no? Teníamos más, ¿no? Más 7 menos 4 y también está entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero 7 representaba la cantidad que estaba sumándole al 5 y el 4 era la cantidad que le está restando al 10. ¿Y por qué coloco entre 3? Porque está dentro de mi promedio, ¿sí? Solo que a esta cantidad se le llama la alteración o variación, ¿no? Esta es la variación, ¿ya? Entonces, esto ya sabemos que me va a salir 7, ¿no es cierto? Entonces, si queremos generalizar cuando haya una alteración, entonces digo lo siguiente, este sería mi nuevo promedio, ¿no? Entonces, como modo de plantearlo, a ver, vamos a hacerlo un poco por acá, como modo de plantear, entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿sí? Mi nuevo promedio, ¿no? Mi nuevo promedio va a ser igual a qué? Al promedio inicial que teníamos, ¿no? Seguramente hay un promedio inicial que hemos calculado, más el promedio de la variación, ¿sí? ¿Ya? Pero ese promedio o variación del promedio tiene mucho que ver con el promedio inicial, porque el denominador va a coincidir con el que ya teníamos inicialmente, ¿ya? Entonces, eso para verlo en algunos ejercicios, para hacerlo mucho más rápido, ¿ya? Entonces, seguramente tenemos el primer promedio y la variación lo podemos hacer aparte sin alterar el primer dato y simplemente que lo sumamos, pero obviamente hay que dividirlo entre el promedio inicial que teníamos, que dividirlo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un dato muy importante. Tienes que tenerlo en consideración.